Ok, el día de hoy muchachos vamos a ver el virreinato del Perú. Como ves en la pantalla, el año de creación del virreinato del Perú data del año 1542, ¿no? 1542, año en el cual se fundó el virreinato del Perú. Pero eso no quiere decir o no significa que los españoles hayan estado en el Perú desde el año de 1542. Los españoles estuvieron un poco antes. Los españoles llegaron al Perú un poco antes. Ustedes recordarán, ¿no? Antes de que se fundara el virreinato del Perú, Francisco Pizarro había organizado sus viajes, ¿no? Sus tres viajes para conquistar estas tierras, ¿no? El primer viaje de exploración, el segundo viaje del descubrimiento y el tercer viaje de la conquista del Tahuantinsuyo. Eso ustedes ya lo han visto, eso ya ustedes lo saben. Francisco Pizarro llega aquí a estas tierras por los años 1532, 10 años antes nada más. Y en ese lapso, en ese trance, ustedes recordarán que pues, se realizaron luchas por la conquista del Tahuantinsuyo, Pizarro capturó a Atahualpa, ¿no? Lo ejecutó a pesar de haberle prometido un rescate, una salvación. Posteriormente se creó una rivalidad, recuerdan ustedes, entre los propios españoles, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Eso ustedes lo saben, principalmente por la toma y posesión del Cusco, ¿no? Eso ya se ha visto, muchachos. Eso ustedes lo saben. Eso es algo que ya han repasado. Como te darás cuenta, los conquistadores españoles intentaron gobernar aquí el Perú, ellos por su propia cuenta, ¿no? Se dividió el territorio en Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿no? Con la aprobación del rey de España a través de la capitulación de Toledo, pero eso no funcionó porque Pizarro y Almagro se pelearon por el poder, se pelearon por la posesión de las tierras y riquezas, ¿no? Tomando como causa principal de esta rivalidad la posesión del Cusco. Ya lo había mencionado. Ahora, muchachos, el rey se queda tranquilo, el rey se queda satisfecho con ello. El rey ha dado la confianza a sus conquistadores, ¿no? Aquellos que han llegado a estas tierras, al Tahuantinsuyo, pues a gobernar. Creó las gobernaciones, pero sin embargo se están peleando por el poder. Esa situación no le agrada al rey, o esa situación no le agradó al rey. ¿Qué hizo? Mandar a un representante, ¿no? A un pacificador. Ustedes han visto el tema de las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? En ese capítulo ustedes han visto que eh, primero se enfrentó Pizarro y Almagro, ¿no? Almagro fue muerto, fue derrotado. Posteriormente, en venganza, los almagristas mataron, asesinaron a Pizarro, ¿no? Ahí llegó un enviado, ¿no? Por el rey de España, Cristóbal Vaca de Castro, a castigar y pues poner orden en las tierras. Bueno, y es así que ante esta situación el rey decide reorganizar el territorio, ordenar estas tierras. Así el rey puede tener un control directo sobre estas tierras descubiertas. Lo que decía el rey es eso, ya no darles poder a los encomenderos, ya no darle poder a los conquistadores, sino ahora el rey desea tener el control directo de estas tierras. Y es por esa razón que el rey va a crear el virreinato del Perú, tal como lo conocemos, el virreinato del Perú, creado en el año de 1542, a través de las llamadas leyes nuevas, o también lo puedes conocer con el nombre de ordenanzas de Barcelona. Voy a agrandar la pantalla un segundo. A ver, continuamos. Siguiente diapositiva. Entonces, el virreinato del Perú fue creado un 20 de noviembre de 1542. El rey de España, Carlos I, que en ese momento gobernaba, dio y promulgó las llamadas leyes nuevas, ¿no? A través de estas leyes se promulga o se dicta la creación del virreinato del Perú, ¿sí?
El rey de España en aquel entonces era Carlos I. Cuando revisen sus libros, muchachos, escúchenme por favor, cuando ustedes revisen sus libros, van a encontrar que a él también lo conocen como rey Carlos I, rey de España, o también lo llaman Carlos V. Carlos I, Carlos V, ya que en aquel entonces en Europa él fue rey tanto de España, ¿no? En España, conocido como Carlos I, pero también fue rey del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Lo que corresponde el día de hoy a Alemania, ¿no? Él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que el día de hoy es Alemania. Estas tierras estaban bajo su dominio, ¿no? Ahí se le conocía como Carlos V. Por esa razón que en los libros vas a encontrar Carlos I o Carlos V, ¿sí? Para que no haya inconvenientes acerca de la información que se le está dando. Entonces, el Virreinato del Perú se creó en el año de 1542 y va a tener su duración hasta 1824, ¿no? Aproximadamente 3 siglos de existencia, aproximadamente 3 siglos, ¿no? En la cual los españoles estuvieron acá a través de esta forma de gobierno conocida como el Virreinato. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos, chicas? ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Siempre consultando, preguntando, por favor, si es que hubiera dudas. Muy bien, deben de saber, niños, deben de saber ustedes que con las leyes nuevas se autorizó la creación del Virreinato del Perú, pero no son las únicas, es decir, recuerdan ustedes que los españoles no solamente conquistaron aquí en esta zona en América del Sur el Tahuantinsuyo, sino que por allá también, por el norte, también conquistaron otras tierras. Por allá se desarrollaba el imperio azteca, ¿no? Los aztecas y los mayas. Ahí también llegaron los españoles, ¿no? Los españoles también en esas tierras implantaron un virreinato. Es decir, a través de las leyes nuevas se autoriza la creación de los virreinatos. Aquí el Virreinato del Perú y por ahí arriba por el norte el Virreinato de México. Virreinato de México. O bueno, en aquel entonces se le conocía el Virreinato de Nueva España. Así se le conoce, ¿no? Más adelante el Virreinato de México y por aquí el Virreinato del Perú. ¿No? Y acá vamos a ver periodos de la historia del virreinato, desde su inicio y formación, según las etapas. Cuando se va a formar apenas el virreinato en el año de 1542 hasta 1568. ¿Recuerdan ustedes siempre este capítulo? Recuerden, por favor, cámaras. ¿Recuerdan este capítulo cuando las guerras civiles entre los conquistadores, cuando el rey de España creó el Virreinato del Perú y mandó al primer virrey? ¿Recuerdan ustedes quién fue el primer virrey? El primer virrey del Perú, el que fue enviado por el rey de España, Carlos I. Eso lo han hecho en su anterior clase, recuerdo yo que lo vi en su último examen que han dado. Y eso es cultura general que también debemos manejar, conocer. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? ¿Quién se anima o a ver, los invita a participar? Por acá en el chat, me están escribiendo. Blasco Núñez de Vela, exacto, muy bien, quiero. Blasco Núñez de Vela, gracias. Blasco Núñez de Vela, él fue el primer virrey del Perú, enviado por el rey de España, Carlos I, para gobernar, tomar posesión del virreinato. Bueno, solamente recordando lo que has hecho en clases anteriores, recuerdan que en aquel entonces los conquistadores o encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro, porque ya en ese entonces Almagro, Diego de Almagro, el hijo y el padre, y Francisco Pizarro ya habían muerto. El liderato quedó en manos de Gonzalo Pizarro. Con las leyes nuevas, con el Virreinato del Perú se le quitó el poder a los encomenderos. Debido a eso, los encomenderos no aceptaron, se rebelaron contra la corona española. Y es así que las guerras civiles continuaron. Para apaciguar ello,
se envió al pacificador Pedro de la Gasca, ¿no? Y gracias a él se pudo organizar, se pudo ordenar, se pudo poner paz a las guerras civiles en estas tierras. Pedro de la Gasca fue enviado, derrotó a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana, ¿no? Y así restauró el orden aquí, ¿no? Ese es el periodo de los inicios y la formación. La tarea de ordenar el virreinato, pues, era un poco difícil, ¿no? Porque para ordenar el virreinato, para conocer a la población, ordenar el virreinato en sus aspectos económico, político y social, es necesario conocer la realidad de estas tierras, muchachos. Es decir, hay que estudiar. Hay que estudiar hay que estudiar la gente, la población, el número de habitantes, comportamientos, costumbres, etcétera, para así poder entender a la población y aplicar, pues, no un ordenamiento, aplicar medidas, aplicar los tributos, los impuestos, aplicar las formas de trabajo, ¿no? Y esa tarea la va a realizar el quinto virrey del Perú, Francisco Toledo, o Francisco de Toledo. Él es el quinto virrey del Perú. Digamos que él es el mejor virrey. Él es considerado el organizador del virreinato peruano. Y gracias a eso, España, ¿no?, en el siglo XVI se convirtió en la primera potencia del mundo. España en el siglo XVI fue la primera potencia del mundo. Recuerda que estamos en el año de formación del virreinato del Perú fue 1542. Eso corresponde al siglo XVI. ¿No? Sí sabes cómo sacar los siglos, ¿no? Al año 1542, a los dos primeros números, al 1 y al 5, es decir, al 15 le sumas más 1. 15 más 1, 16. Ese es el siglo. ¿No? Siglo XVI. Como el día de hoy, por ejemplo, estamos en el 2021. Los dos primeros dígitos, 2 y 0, 20. Súmale más 1, estamos en el siglo XXI. Bien, muchachos, en el siglo XVI España era la primera potencia del mundo y además controlaba el reino y territorio más extenso, ya que Carlos I era el soberano de España, del Sacro Imperio Romano Germánico, y aquí en América también tenía tierras, posesiones. Pero no, los españoles tuvieron, o el gobierno tuvo una mala administración, mal gobierno, la corrupción abundaba, ¿no? Eso lo llevó a entrar a una crisis y decadencia. Y ya para el siglo XVIII va a entrar a gobernar en España una nueva dinastía, una nueva familia, conocida como los Borbones, procedentes de Francia. Eso lo vamos a ver acá para que lo entiendan mejor. Bien, muchachos, esto que te contó es un poquito más de información, pero hasta acá lo que usted debe saber en palabras sencillas. Virreinato del Perú, creado en 1542. Creado a través de las leyes nuevas, documento conocido como las leyes nuevas, ¿no? Virreinato del Perú, creado por el rey Carlos I o Carlos V. ¿Cuál es la razón de la creación del Virreinato del Perú? Como puedes ver acá tenemos un conjunto de las causas de la creación de los virreinatos, pero yo siempre te voy a preguntar por ahí, ¿cuál es la principal causa? ¿Por qué el rey de España ordenó la creación del virreinato? Principalmente, ¿no?, para poder controlar directamente, para tener un control directo sobre sus colonias. Esa es la razón fundamental. Esa es la causa principal. Profesor, pero hay 4, ¿no? Pero siempre hay una principal. Las demás también son causas secundarias, por así decirlo. Entonces, la causa principal que quiere el rey de España al crear el virreinato del Perú es tener un control directo sobre sus colonias. Así centralizar el control político y administrativo. Es decir, que todo caiga en manos del rey. No, el rey desea tener un control directo sobre sus colonias. Antes el control se lo había dado a los conquistadores, a los encomenderos, a los pizarristas y almagristas, pero no funcionó. Mira cómo terminó, se pelearon entre ellos. Además, ¿qué quería el rey? Dice número 2, neutralizar el poder de los encomenderos, ¿no? Les dio poder y ¿qué hicieron? Se pelearon, eran ambiciosos, se rebelaron contra la corona española. Entonces, lo que deseaba hacer el rey era quitarles el poder, dejarlos sin poder, y ahora todo el poder tener el rey. Siguiente causa,
ambición de la gran burguesía, la aristocracia feudal y el clero católico español. Muchachos, tú sabes que donde hay poder, donde hay riquezas, los sectores sociales poderosos, la clase alta, pelean por el poder. Todos quieren el poder, ¿no? La burguesía, aquellos que son comerciantes profesionales que tienen grandes cantidades de dinero. La aristocracia, ¿no? Los familiares del rey, aquellas otras familias que son consideradas como nobles, y el clero, la iglesia. La iglesia en aquel entonces recuerda pues que tiene también gran influencia y gran poder. Y la cuarta causa, muchachos, de la creación del Virreinato del Perú fue que simplemente fracasó los sistemas de gobierno Nueva Castilla y Nueva Toledo. Nueva Castilla, recuerdo que estaba controlado por Francisco Pizarro y Nueva Toledo por Diego de Almagro, ¿no? Pero eso fracasó. Esta forma de intentar gobernar el Perú fracasó. Y vamos a ver acá, ya hemos visto las causas, las causas, y vamos a ver acá, si ven el mapa en la pantalla, vamos a ver cómo ha ido cambiando el virreinato del Perú, ¿no? Cómo ha ido cambiando estas tierras desde su creación en el siglo XVI, 1542, hasta su fin, es decir, el año de la independencia, 1821-1824. ¿Ves en el mapa 1 por ahí? Esa es la primera forma, ¿no? Cuando los Pizarro y Almagro llegaron, ¿no? La primera división que se hizo en estas tierras. En el mapa 1 están viendo ahí, esa es la primera división, ¿no? Recuerdan ustedes que en la capitulación de Toledo se crearon las gobernaciones, la gobernación de Nueva Castilla para Francisco Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo para Diego de Almagro. Ustedes pueden verlo ahí. Y eso lo conocen ustedes, Nueva Castilla y por ahí Nueva Toledo. ¿No? Cada quien tenía su propia gobernación. Pero sin embargo, muchachos, bueno, ya lo he repetido varias veces, ¿no? Ellos pelearon entre sí para poder quedarse principalmente con el Cusco. O se pelearon por el Cusco, querían que el Cusco esté dentro de sus gobernaciones. Por lo tanto, el rey consideró que este sistema de gobernaciones fue un fracaso. Por lo tanto, chao, esto no iba ya. Esto no iba, o esta forma de gobierno fue un fracaso. Y se cambió, se cambió. Cuando se crea el Virreinato del Perú, niños, la extensión del virreinato era de esta forma, como pueden ver ahí. La extensión del virreinato del Perú era de esta forma. Ahí lo tienen ustedes en pantallas, en el mapa 2. El virreinato del Perú abarcó casi toda América del Sur. Niños, casi todo América del Sur. ¿Sí? Casi todo América del Sur. A excepción de Brasil. Bueno, en ese entonces a Brasil se le conocía como los dominios de Portugal, ¿no? Así se le conocía. Profesor Brasil, ¿cuál es aquí? Todo esto que está de azul, todo lo que está de azul, eso no le pertenecía al Perú. Eso eran los dominios de Portugal. A esas tierras Portugal llegó. En esas tierras Portugal ejerció influencia. Y el otro territorio que no le pertenecía al virreinato del Perú era esta zona de acá, también está de azul. Profesor, ¿qué es eso? Lo que al día de hoy se conoce como Venezuela. O en aquel entonces se le conocía como la Capitanía de Caracas. Profesor, que Venezuela era libre e independiente. No, Venezuela también pertenecía a los españoles, pero Venezuela pertenecía al otro virreinato. Venezuela pertenece al virreinato de México o virreinato de Nueva España. Venezuela no pertenecía al virreinato del Perú. Todo lo demás que ves en pantalla, eso es el virreinato del Perú. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo esto es el virreinato del Perú. Por eso dice el virreinato del Perú o la extensión del virreinato del Perú fue todo América del Sur, casi toda América del Sur, a excepción de
los dominios de Portugal y Venezuela. Por ahí me preguntarán, profesor, ¿y eso que está acá de verde? Eso que está de verde, ¿a quién me pertenecía? Esos territorios aún no estaban descubiertos, estaban aún por descubrir. Ahí está, por ejemplo, parte de la Amazonía, que más adelante se irán descubriendo poco a poco. Ahí está, y todavía era territorio no descubierto. Muy bien, entonces, hasta acá, muchachos, lo que hemos hecho es hablar sobre la creación del virreinato, las causas, el rey quien creó el virreinato y el documento que autorizó la creación del virreinato, ¿no? Y cuál es la extensión, el tamaño del virreinato. Todo América del Sur, excepto los dominios de Portugal o Brasil, y excepto Venezuela, que Venezuela le pertenecía al otro virreinato. Y acá vamos a ver otro mapa, o este es el mismo mapa, pero ya en el siglo XVIII. Este mapa 2 corresponde al siglo XVI, siglo XVII, cuando en España todavía gobernaba la familia o la dinastía de los Habsburgo, quienes van a salir del poder y vienen otra familia de reyes, otra dinastía, los Borbones. Ellos van a hacer una serie de cambios, una serie de reformas. Y entre esas reformas está lo que ves acá, ¿no? Alterar el mapa del virreinato del Perú. Cambiaron el mapa del virreinato del Perú. Y el virreinato del Perú quedó tal como lo ves. En el mapa 2 puedes ver que el virreinato del Perú ocupaba casi toda América del Sur. Ahora se va a reducir a ello, o a esta zona que ves aquí. Ahí está el virreinato del Perú. Aquí lo estoy poniendo en círculos. Ahí está claro, virreinato del Perú. Pasa que en el siglo XVIII, muchachos, en el siglo XVIII entró a España una nueva dinastía a gobernar, es decir, una nueva familia. Esa familia eran conocida como los Borbones. Los Borbones aplicaron nuevas leyes, nuevas reformas. A eso se le conoce como reformas borbónicas. Y dentro de esas reformas se aplicaron reformas territoriales, en la cual el virreinato del Perú queda desmembrado. ¿Por qué, profesor? Es que se decía que el virrey era quien gobernaba, pero el virrey no podía gobernar un territorio tan grande. Por eso había corrupción, mala administración, déficit fiscal. En palabras resumidas, había un mal gobierno. Hay que dividir el territorio, dijeron los Borbones, y crearon así otros virreinatos, como puedes ver. Por aquí crearon dos virreinatos más. El virreinato del Río de la Plata y por acá arriba el virreinato de Nueva Granada. Sumado a eso, crearon por acá la Capitanía General de Chile y por acá arriba la Capitanía General de Venezuela. Todo está bajo el dominio de los españoles, pero dividieron el territorio así. Lo de verde todavía sigue siendo los dominios de Portugal. Le pertenece a Portugal, todo eso. Y así para el siglo XVIII tenemos esa división, ¿no? Y de ahí pues, se van a dar forma a los países que vamos conociendo, ¿no? Perú, en el virreinato de Nueva Granada, donde el día de hoy está Ecuador, Colombia, Venezuela, por abajo vemos a Chile, más adelante va a aparecer Bolivia, Argentina, Uruguay, ¿no? Paraguay, etc. Bien, muchachos, continuamos. Uy, no se borre, ¿verdad? Un ratito, a ver cómo era esto. No se borre las anotaciones que hago en una. Bien, hasta acá nos estamos entendiendo, lo que hemos hablado acerca de la creación del virreinato del Perú. No, no olvide, por favor, el rey que creó el virreinato del Perú, cómo se llamó el documento que autorizó la creación del virreinato del Perú. No voy a olvidar tampoco las causas de la creación del virreinato del Perú, ¿no? Te expliqué desde los antecedentes. ¿Y cuál fue la extensión del virreinato del Perú? En una clase anterior vimos las autoridades del virreinato, pero las autoridades que viven acá,
las autoridades locales o autoridades virreinales. A ver, antes de continuar, vamos a ver. Vamos a pasar, como quien dice, ¿no? Cámaras sensibles. Un segundo, por favor, muchachos. Anotando. Voy a pasar a anotar quién tiene la cámara encendida y quién no. Quien no tiene, ya sabe, 5 va de frente. Después no me reclamen, por favor. A ver. David. Todos están con sus cámaras. Bien, gracias, gracias muchachos. David Punky, su cámara. No me escucha, creo. David, cámara encendida. Ok, dejen así sus cámaras, muchachos, por favor. Valdivia Terry, cámara encendida. Dejen así sus cámaras encendidas, Valdivia Terry. ¿Sí? Ya estamos ya por acabar ya. Un par de minutos más, te explico esto y resolvemos la actividad de aplicación. Valdivia Terry, cámara encendida. No está, parece, no me escucha. Si tienen inconvenientes, avísenlo, por favor. Avisen. Muy bien. Pongamos. No estuvo con la cámara encendida. Muchachos, ahora sí, continuamos. Acá ves en pantalla 3 autoridades nuevas. Estas autoridades son conocidas como autoridades metropolitanas. Autoridades metropolitanas, o autoridades españolas, ¿no? Autoridades metropolitanas. Estas autoridades también gobiernan en el virreinato o tienen una relación directa sobre el virreinato, pero ellas viven en España, gobiernan desde España. Una clase anterior vimos sobre autoridades, pero esas autoridades que vivían en el virreinato, en territorio peruano, en el virreinato del Perú, gobernaban ahí mismo. Gobernaban el virreinato del Perú y vivían en el virreinato del Perú. Por eso se les conocía como autoridades locales. Ahora vamos a ver las autoridades centrales o autoridades metropolitanas. En este caso, el rey. El rey, muchachos, como puedes ver ahí en tu pantalla en la pirámide. En lo más alto, el rey. La máxima autoridad, el rey, ¿no? Recuerda que el rey tiene que gobernar España. El rey, te dije que gobernaba España, por lo tanto vive en España. El rey no puede dejar España para venirse aquí al virreinato del Perú y gobernar. Claro, el rey es el máximo gobernante, pero él no puede abandonar España para venir aquí a gobernar el Perú, ¿no? Por esa razón crea el virreinato. Por esa razón le da poderes al virrey. Por esa razón el virrey es considerado el representante personal del rey de España. ¿Sí? El virrey es el representante personal del rey de España. ¿No? Y durante todos los casi 300 años, los 3 siglos de reinado que tuvo España en estas tierras, han pasado aproximadamente 10 reyes, desde Carlos I, el primero, hasta el último rey, Fernando VII. 10 reyes nada más. No son como los virreyes, que han habido 40 virreyes. Profesor, en 300 años solamente 10 reyes, que los reyes viven tanto. Nos recuerda que el cargo del rey no tiene límite de tiempo. El rey vive 30, 40, o gobierna una gran cantidad de tiempo. No era como el virrey. 3, 5. Es cierto que al rey le hacían gobernar de 3 a 5 años, pero no había límites. Los virreyes gobernaban algunos 3, 5, 7 años, algunos menos todavía. ¿No? Por eso es que rotaban los virreyes cada nada, por eso hubo 40 virreyes. Pero en cambio los reyes no. El rey gobierna hasta el día de su muerte, ¿no? O hasta cuando esté incapacitado para gobernar. Por esa razón que hay 10 reyes. Y los reyes se van a dividir en 2 dinastías. Los reyes se van a dividir en 2 dinastías.
Y por acá tenemos más adelante, aquí está, las dinastías de los reyes. El primer rey, Carlos I. Carlos I o Carlos V, como te había comentado. Carlos I o Carlos V, ¿no? Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Todos ellos, muchachos, pertenecen a la dinastía, ¿no? A la dinastía de los Habsburgos. Profesor, dinastía, a la dinastía de los Habsburgos. ¿Cómo decir que gobierna la familia de los Habsburgo o gobierna la familia Habsburgo? ¿No? Pero como esta familia tiene un título de nobleza, se les conoce como dinastías, ¿no? Ellos gobernaron hasta el año 1700 aproximadamente. Luego sucedió un capítulo de la historia conocido como la Guerra de Sucesión Española, y en el cual los Borbones, procedentes de la Casa de Francia, entraron a gobernar, ¿no? Los Habsburgos salieron del poder y los Borbones se quedaron en el trono. Y eso ya en el siglo XVIII. Esto ya en el siglo XVIII, con Felipe V, ¿no? Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, ¿no? Durante su gobierno se produjo la invasión francesa a España, y Fernando VII. Durante su gobierno se dio la independencia del Perú. Bien, muchachos, entonces estas son las dinastías. Estas son las dinastías, los Habsburgo y los Borbón. Los Habsburgo gobernaron siglo XVI y siglo XVII, y los Borbones siglo XVIII y parte del siglo XIX. Entonces, este es, por así decirlo, el poder y la influencia que tenía el rey, ¿no? Profesor, uno se puede preguntar, ¿no? Para entregar el trono de un cargo a otro, para entregar el mando, normalmente el rey entrega el mando, el reino, a su hijo, a su primogénito, a su hijo mayor. Así se da el cambio de gobierno. Pero ¿qué pasa cuando no hay un primogénito? ¿Qué pasa cuando no hay un hijo a quien entregar el trono? Ahí va a haber un cambio de dinastía, como lo pasó acá, ¿no? Este relevo. Los Borbón entraron a gobernar en vez de los Habsburgo. El gobierno del rey, muchachos, fue de tipo absolutista, es decir, el rey tiene el poder absoluto de todo el gobierno, tanto España como en sus colonias. El rey da órdenes, leyes. Las leyes que el rey da se conoce como real o reales cédulas. Bien, a ver, vamos a revisar acá. Un ratito, por favor. Borrador. O borrar, no, todo. Ya está. El rey, niños, como bien saben, tiene una gran tarea, ¿no? Gobernar España y gobernar las colonias. Para eso creó el virreinato, ¿no? Para que en su nombre el virrey gobierne. Pero aún así, el rey pues no puede hacerse loco, no puede desconocer, no puede entregar todo el mandato al virrey, ¿no? También tiene que haber otra organización, otra autoridad quien ayude al rey. Esta fue, como ves ahí el segundo en la lista, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, muchachos. ¿Qué fue? Esta organización o esta institución también reside en España. Vive y habita España. También fue creada por el rey Carlos I, ¿no? Su nombre completo, el Real y Supremo Consejo de Indias. Tenía varias funciones. Es decir, en palabras sencillas, el Consejo de Indias se preocupaba o velaba por todo tipo de asunto que tenga que ver por las colonias.
¿no? Elaboraban leyes. El Consejo de India elabora leyes y esas leyes se aplican en el virreinato, se aplican en las colonias. El Consejo de Indias recuerda que se encarga de velar por los asuntos indígenas, ¿no? El Consejo de Indias no elabora leyes para España, ¿no? El Consejo de Indias elabora leyes para las colonias, ¿no? Esas leyes que elabora el Consejo de Indias se conoce como leyes de Indias, ¿no? Establece, el Consejo de Indias establece los límites del territorio. El Consejo de Indias establece o escoge una lista de los posibles virreyes. ¿No? El Consejo de Indias escoge nombres, ¿no? En una lista varios nombres, 4 o 5, por ejemplo. Y la decisión final la tenía el rey. El Consejo de Indias elaboraba la lista de los posibles virreyes y el que tenía la palabra última era el rey. El rey escogía, ¿no? Al siguiente virrey. El Consejo de Indias también supervisaba que todo en la colonia funcionara, es decir, supervisaba la labor del virrey, supervisaba la labor de la Real Audiencia, supervisaba a las autoridades. ¿Cómo lo hacía, profesor? Al virrey, ¿cómo lo controlaba? Con los juicios de residencia, si se acuerda de la última clase. Y también realizaban visitas para llegar a estas tierras y poder controlar, ¿no? A ver si todo va bien. ¿No? También establece los impuestos que se iban a cobrar en las colonias, ¿no? Entonces, este es el Consejo de Indias. En palabras sencillas, principal función, velar por los asuntos indígenas. Y por último, la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución también reside en España. ¿De qué se encarga ella? Manejar todo lo que tenga que ver con el comercio entre España y sus colonias. En resumen y palabras sencillas, la Casa de Contratación de Sevilla regula el comercio entre España y sus colonias, ¿no? Regula el comercio, con ello puede poner impuestos comerciales por productos de exportación, de importación, recauda los impuestos que van para el rey, ¿no? Como el quinto real, ¿no? También puede realizar la función de tribunal de justicia, siempre y cuando eso tenga que ver con algún asunto comercial o algún asunto de navegación. Todo lo que venga que ver con comercio, navegación, ahí interviene la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora sí, con su ayuda de ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar a la actividad de aplicación. Ahora sí, por favor, todos con sus fichas en las manos. Vamos a hacer la actividad de aplicación y me van a ayudar aquí ustedes. A ver, voy a compartir esta pantalla. Bien, deben estar viendo la actividad de aplicación que tengo yo en pantallas. Primera pregunta. Ya que si me apoyan, por favor. Dinastía que gobernó España en el siglo XVII. ¿Qué dinastía gobernó España en el siglo XVII? Habsburgo. Habsburgo. Habsburgo, profesor. Los Habsburgo, ¿verdad? Los Habsburgo, muy bien, gracias. ¿Quiénes fueron? Castro, ¿quién más? Samuel Tenorio, profesor. Tenorio, sí, ya te anoté. ¿Quién más? Escuché 3 voces por ahí. Romy García. García, muy bien. González, profesor. Muy bien, muy bien. Ya los sigue. Cuando intervienen también pongan sus apellidos, por favor, para anotarlos. Muy bien, la número 1 es B, los Habsburgo. En el siglo XVIII los Borbones gobernaron. 2. Rey que gobernó España y creó las leyes nuevas. Fácil. Carlos 1. Carlos I. Carlos I, profesor. Carlos 1. Carlos 1. Carlos I. Carlos 1.
Carlos 1, profesor. Ya, Uno. muy bien. Uno fue Ariana Castro. ¿Quién más? Yo, profesor Noah. Noah. Muy bien, Noah. ¿Cómo el Tenorio, profesor? Tenorio. ¿Quién más me Romy García. ¿Quién más? Milda González. González. Y una vocecita más por ahí escuchaba. Camila Benavides. Se le entrecorta un poquito, por eso no la puedo escuchar. Ah, ya, sí, por chat, dígame mejor. Ok, ya la anoté. Muy bien, pregunta 3. Institución metropolitana, sí, ya la anoté, García, no se preocupe. Institución metropolitana que se encargaba de la elaboración de las leyes para América. Fácil, ¿ah? Fácil. Consejo de Indias, profesor. Consejo de Indias. Consejo de Indias. Consejo de Consejo de Indias. Indias. Joder. Castro, por ahí también Javier. Tenorio una vez más. Cervera. Sí, ya los estoy conociendo de a poquitos. ¿Alguno más que me haya olvidado? Laura. Noé Trucius. Laura y Trucius. Muy bien, muchachos, gracias. De escuchar sí los escucho, pero no reconozco la voz a quien pertenece. Pero sí sigan participando por el chat o participan y me dicen su apellido. 4. 3 era Consejo de Indias. 4. Autoridad metropolitana que designaba a los virreyes. Fácil, fácil. La Real Audiencia. La Real Audiencia. Real Audiencia. Real Audiencia. La Real Audiencia, profesor. Muchachos. Ahí si se dan cuenta la pregunta viene con trampa. Dice autoridad metropolitana. Autoridades metropolitanas son aquellas que viven en España, ¿no? Y la Real Audiencia es de acá del virreinato. ¿Quién designaba a los virreyes? Recuerda, el Consejo de Indias elabora la lista de los reyes, de los virreyes, perdón, y la Casa de Contratación de Sevilla. La casa de contratación tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el comercio, solamente comercio entre Perú y España. ¿Sería? El rey, profesor, el rey. El rey. Él es el último que tiene la palabra final. Él tiene la palabra final del futuro virrey. 5. Tenía la función de supervisar a las colonias mediante... También está algo fácil, ¿eh? ¿Quién supervisa las colonias? ¿Quién supervisa los virreinatos? ¿Quién fiscaliza? La casa de contratación, no, la casa de contratación solamente se encarga de... Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Las autoridades coloniales, ya, ¿mediante qué? La E dice mediante las reales cédulas. La real cédula es la ley que da el rey. Mediante las visitas, ¿no? El Consejo de Indias ordena, programa visitas hacia el territorio del virreinato. 5C. 6. Nombre de las leyes que emanaban de los reyes de España. Cédulas. Cédulas, excelente. 6C, cédulas. ¿Quién fue? Romy García González. Ok. Gracias, Romy. 7. Institución metropolitana encargada de proponer ante el rey a determinadas personas para que ocupen cargos burocráticos en la administración colonial. Fácil. Consejo de Indias. Consejo de Indias. La Consejo de Indias, sí, muy bien. 7A, Consejo de Indias. 8. La corona española ejerce un control directo en la explotación de la colonia a partir de la creación de... Fácil. Virreinato. Muy bien. Casa de contratación. 8 virreinato. Muy bien. ¿Quién me dio la respuesta?
García Cervera, profesor. Ok, ya, gracias. Por ahí también por interno, ya la vi, por interno me escribieron también. 9. Mecanismo de control de las autoridades coloniales. La B. Las autoridades, la B, juicios de residencia. Muy bien, juicios de residencia. Ese era un control que se hacía sobre los virreyes cuando estos terminan de gobernar. Un balance de todo su gobierno. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tenorio por ahí me habló y... Romy García González. Muy bien, ya los anoté. Y la última, muchachos, la dinastía, la número 10, ¿cuál es? La dinastía de los proveniente de gobernador Partido Civil. La D. 10 de Dado, 10 de Borbones, esa dinastía pertenece a Francia. En esta ocasión, ¿ninguno? ¿Quién me dijo la D? Romy García González. Ok, me latía. Muy bien, muchachos, chicos. A ver, ya estoy sobre la hora. Bueno, la evaluación está muy fácil. Causas de la creación del virreinato, institución que se encargó del comercio, ya saben ustedes cuántas dinastías gobernaron España, y solamente nombrar funciones del Consejo de Indias. La extensión es una lectura, describir la importancia de los siguientes personajes, Carlos I y Francisco de Toledo, y el mapa del virreinato del Perú, que eso lo mostré en la diapositiva, el mapa 2, si no me equivoco. Muy sencilla su tarea del día de hoy. Lo mandan, por favor, más tarde voy a publicar su nota, ¿no? Para no dilatar y esperar a última hora. Bien, muchachos, si no hubiera alguna consulta, cuídense, por favor. Cualquier inconveniente me lo hacen saber, tal vez, ¿no? Tal vez no más tarde, sino mañana también, ¿no? Inmediatamente no tiene que ser. Si un día de mañana, más tranquilos.